Entonces, la Academia de la Magistratura les da la cordial bienvenida a esta nueva actividad académica, la tercera que estamos llevando a nivel de la coordinación de la sede Arequipa. Damos la cordial bienvenida a todos los participantes y en ese sentido también a nuestra expositora. Quisiera recordarles que el programa de actualización y perfeccionamiento, dentro de su actividad académica, tiene cursos, talleres, programas, diplomaturas y esta actividad que son las conferencias virtuales que tienen una duración aproximada de 90 minutos, en la cual se tocan temas muy importantes, recurrentes, transversales para todos los operadores de justicia, tanto jueces, fiscales, auxiliares jurisdiccionales y asistentes de función fiscal. En esta oportunidad, como pueden apreciar, tenemos el tema muy interesante que es ética e integridad de los medios digitales, en los medios digitales. Y tenemos el honor y el gusto de tener nuevamente a la doctora Ana María Calderón Boy, quien va a ser nuestra expositora en esta conferencia, que como les digo, durará exactamente 90 minutos, para lo cual los discentes que están presentes y que se estarán uniendo deberán consignar la asistencia para poder tener la primera marcación de entrada y pasada las 7:30 tendrán alrededor de 15 minutos para la marcación de salida. Nosotros estaremos coordinando con la doctora Ana María la culminación exacta a las 7:30 de la conferencia para que no haya una distracción. En el caso, y les comento que puede extenderse, yo les pediría marcar y quedarse en la conferencia hasta que la doctora Ana María, sin interrupciones, culmine su conferencia con la ronda de preguntas que ustedes puedan brindar. En ese sentido, quería presentarles brevemente a la doctora Ana María. La doctora Ana María es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también un doctorado en Derechos y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de pregrado en las universidades privadas del norte y Telesub, y en general en importantes entidades de prestigio del Perú. Fiscal superior cesante y ha tenido un tiempo bastante reconocible en el Ministerio Público y eso nos denota bastante capacidad en el tema, siendo el Ministerio Público una entidad que representa la legalidad. Es menester importante invitarla para un tema transversal para todos los operadores de justicia. Ha sido gerente en la escuela del Ministerio Público y en general dentro de la materia penal, como la Fiscalía tiene diversas ponencias, participaciones y publicaciones sobre ética, derechos humanos, derecho penal, procesal penal y derecho comparado. Definitivamente vamos a tener en estos 90 minutos una exposición de hecho y lo reconozco y lo aprecio porque la doctora Ana María es una excelente profesional que nos acompaña siempre en la Academia de la Magistratura. Sin más preámbulos, le deseo la palabra a la doctora Ana María y bienvenida y buenas noches acá con todos los presentes. Buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por la cordial bienvenida y también un saludo a todos los participantes de esta pequeña disertación. Yo diría más bien reflexión sobre un tema que, como bien lo ha destacado Manuel, es un tema transversal, ¿no? Hablar de ética, hablar de integridad es un asunto de especial importancia en el ámbito fiscal y en el ámbito judicial.
He visto que la Academia de la Magistratura, ¿no? Antes de mi participación, también ha implementado otros cursos sobre ética o sobre integridad en diversas materias, ¿no? Porque este no es un tema que se agota con una sola ponencia o con un solo curso o con un diplomado, ¿no? Ya vamos a ver un poco más cuando entremos en la materia que la ética es un compromiso que debe adoptar cada persona, que debe adoptar cada magistrado, cada funcionario público, ¿no? Así como la integridad. Entonces, agradezco a la Academia de la Magistratura por haberme convocado para poder hacer estas reflexiones. eh, y para ello he preparado también unas diapositivas para organizar un poco las ideas. Así es que voy a compartir las diapositivas y al final veremos algunos casos sobre ¿no? sobre este importantísimo tema. Veamos. Yo creo que se puede apreciar. eh, Sí se ve, doctora. Perfecto. Bien, muchas gracias. Muy bien. Eh, Estábamos mencionando dos temas esenciales, la ética y la integridad, pero en esta ocasión ¿no? Ambos valores van a estar enfocados en los medios digitales. Y considero que es un asunto que no puede pasar por desapercibido porque la tecnología cómo el Internet ha generado un avance vertiginoso de los medios digitales, ¿no? Ahora, pues hasta el trabajo puede ser remoto, el trabajo puede ser virtual. Entonces, la ética y la integridad de los jueces y de los fiscales también debe verse reflejado en los medios digitales. Pero cuando hablamos de ética, cuando hablamos de integridad, primero nos preguntaremos cómo es el estado ¿no? el estado de las cosas, cómo están las cosas ahora respecto a las instituciones, ¿no? Las instituciones públicas. Es decir, debemos dar una mirada a la enfermedad para ver si es que realmente está curándose o si todavía requiere de mayor medicina, ¿no? Entonces, para ello, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es que existe alguna confianza en las instituciones públicas y también en los funcionarios, en los servidores públicos, en los magistrados. ¿Existirá o no existirá confianza? ¿Qué es lo que podríamos contestar a esta pregunta? Todos aquí los que estamos participando pertenecemos a la función pública. Hay jueces y hay fiscales también que están en ese momento conectados. ¿Qué podremos decir al respecto de la confianza en las instituciones públicas? La siguiente pregunta es, bueno, todos tenemos nuestros proyectos de vida. ¿Será posible que estos proyectos de vida, la de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, se pueden realizar en el país? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está nuestro Perú respecto a la corrupción o respecto a la solidez de sus instituciones? Y por último, la pregunta ganadora es si la ética y la integridad serán necesarias en la gestión pública, en la función pública. Veamos respecto a la confianza en las instituciones públicas. Para poder darnos cuenta, ¿no? de cómo estamos frente a otros ojos, ¿no? A los ojos externos,
Tenemos que acudir necesariamente al índice de percepción de la corrupción, ¿no? El último índice de percepción de la corrupción que fue publicado por Transparencia Internacional en el mes de febrero arrojó este resultado en nuestro continente, ¿no? Y allí vi en lo personal con mucha preocupación que el Perú ha descendido en la percepción de la corrupción. Es decir, no ha mejorado la percepción de la corrupción, sino al contrario, está descendiendo al puesto 31. Ven ustedes aquí en la segunda columna, ¿no? Donde están ya los países que se encuentran en crisis de valores, en crisis institucionales. Y por supuesto que vemos en la parte final a los países que tienen la peor percepción de la corrupción. En el primer lugar está Venezuela, en el segundo Nicaragua y en el tercer puesto Haití. Miren ustedes, no son, son pocos los países que separan de estos lugares, ¿no?, de mayor corrupción al Perú, ¿no? Porque sigue Honduras, Paraguay, Guatemala, México, Bolivia, El Salvador y Perú, ¿no? Eh, en el puesto siguiente está Ecuador y hemos visto cuál es la situación también de Ecuador recientemente en cuanto al crimen organizado. Entonces, este índice de percepción debe ser motivo de preocupación también para aquellos que administran justicia, para aquellos que investigan los delitos. Estoy refiriéndome a los jueces y fiscales, ¿no? Porque pertenecen a instituciones que deberían ser sólidas y que deberían estar enfrentando a este fenómeno denominado corrupción, ¿no? Pero también se están enfrentando al crimen organizado y a delitos graves que se han ido extendiendo en nuestro continente. Como parte de mi experiencia profesional, también estuve en dos misiones anticorrupción de la Organización de Estados Americanos en la región. Una fue en Honduras y la otra fue en Haití, ¿no? Y la situación en ambos países, principalmente en Haití, es sumamente peligrosa. No existe el Estado y allí puede verificarse claramente, ¿no?, que el impacto de la corrupción en la democracia es es tremendo, es terrible, ¿no? Nosotros, nosotros, digo, todos los peruanos, tenemos el deber, la obligación de cuidar que nuestro país no siga descendiendo a estos niveles tan altos de corrupción que podemos ver en estos tres países, ¿no? En Venezuela, Nicaragua y Haití. Bien, ¿qué otra estadística nos puede ayudar para verificar cómo está la confianza en las instituciones? El INEI también ha levantado unas estadísticas respecto a cuáles son los problemas principales del país. Y en la última estadística que se puede ver en la página web del INEI, encontré estas medidas, ¿no?, de comparación entre los semestres de julio a diciembre del 2023 y julio a diciembre del 2024. Miren ustedes cuál es la principal preocupación de nuestros compatriotas y de nosotros mismos ¿no?, respecto a lo que más agobia al Perú. En primer lugar está la corrupción, ¿no? Y se ha incrementado. Del año 2023 estaba en 55 al año 2024 que está en 56,2, ¿no? Ha sufrido un incremento como preocupación de nuestro país. A ello le sigue la delincuencia, ¿no? El crimen organizado, las extorsiones, que es el día a día que sufrimos todos, ¿no? La pobreza, la falta de seguridad, en fin, la falta de empleo, ¿no?, la falta de credibilidad y transparencia del gobierno. Y miren ustedes que la violación de derechos humanos inclusive no es
tan preocupante para nuestro país como lo es la corrupción y también la delincuencia. Y la siguiente medición que hace también el INEI y que me parece importante compartirlo con ustedes es el nivel de confianza en las instituciones del país, ¿no? Aquí también hace un cuadro comparativo entre el semestre de julio a diciembre del 2023 y de julio a diciembre del año pasado, del 2024. Entonces aquí vamos a ver qué instituciones tienen la confianza y cuáles tienen la mayor desconfianza en la ciudadanía. Podemos ver entonces aquí RENIEC, ¿no? Está en el nivel, diríamos, más alto de confiabilidad, ¿no? Y en cuanto a, veamos, eh, la, eh, la Policía Nacional, 20% confía y el 18% solamente, o sea, está bajando la desconfianza de la Policía Nacional, el 18% en el año 2024, ¿no? Y no confía en este año, en el año 2024, el 79,9% de la ciudadanía no confía en la Policía Nacional. Veamos entonces qué dice la ciudadanía respecto al Poder Judicial, ¿no? Respecto al Poder Judicial, confía solo el 12,7% en el año 2024. O sea, está bajando los niveles de confianza y la desconfianza se ha incrementado, ¿no? Al 82,1% del Poder Judicial. Y respecto al Ministerio Público, en cuanto a la confianza, se mantienen estos niveles, ¿no? De 11,9, pero los niveles de desconfianza vemos un 77 por ciento de julio a diciembre del 2024. O sea que tampoco existe confianza en el Ministerio Público. Respecto a la Procuraduría Anticorrupción, también ustedes van a poder ver aquí estos niveles de confianza son muy bajos, ¿no? 9,7 el año 2024 y 76,9% la desconfianza en las instituciones. El Congreso de la República ocupa el segundo puesto, ¿no? En las instituciones con niveles de desconfianza más altos, ¿no? El 91,8% de la ciudadanía no confía en el Congreso. Y bueno, en cuanto a los partidos políticos, que no son instituciones públicas, vemos ahí los niveles bajos, pero el Congreso de la República también ha sido medido y tiene unos niveles de desconfianza que ustedes pueden ver casi al 100%. Estos niveles de desconfianza en las instituciones, entonces, nos llevan a la respuesta de la primera pregunta. ¿Existe o no confianza en las instituciones? No existe, ¿no? No existe confianza y al contrario, año a año, la poca confianza que tenían está descendiendo mucho más, ¿no? Y aquellas instituciones que tienen la obligación de, o que tienen vinculación a la administración de justicia, los niveles de confianza, de legitimación son bajísimos, ¿no? Son bajísimos y entonces esta, eh, estos, estas lecturas de, de las estadísticas, ¿no? De la medición que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? El INEI, nos lleva a realmente a pensar que los, la- las instituciones están sufriendo una crisis muy alta, ¿no? De credibilidad y ello implica que también sus funcionarios, sus integrantes, los jueces y los fiscales y la policía, ¿no? No están quizás cumpliendo adecuadamente los estándares mínimos que deberían tener
para lograr una confianza intermedia, porque tampoco se busca que se tenga, pues, que sean nuestros hinchas, ¿no? De un momento a otro, porque esa simpatía, esa eh, confianza, diríamos, en las instituciones se logra poco a poco, ¿no? ¿Y qué cosa tenemos respecto a la tolerancia a la corrupción? También es un tema que viene menoscabando esta confianza. ¿Existe una tolerancia a la corrupción? Yo encontré esta encuesta, ¿no?, que realizó Proética respecto a la corrupción, ¿no? ¿Y existe o no existe? Pues veamos que hay un 13% de peruanos, ¿no?, que tiene una alta tolerancia a la corrupción. Entonces, esto también es preocupante, ¿no? Es preocupante porque sigue todavía aquella frase de, bueno, sí, roba, pero hace obras. No, eso significa que todavía existe aún esta tolerancia, ¿no? Y solamente un tercio rechaza definitivamente la corrupción. Esta, esta naranjita que vemos aquí debe cambiar, ¿no? Y este 55% más el 13% debería ser el rechazo a la corrupción, porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe temático que hizo respecto a la corrupción en las Américas, estableció que la tolerancia a la corrupción es uno de los obstáculos para lograr una eficaz lucha contra la corrupción. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se tiene que hacer para recuperar la confianza en las instituciones? ¿No? No cabe duda que la percepción de la corrupción, ¿no?, que hemos visto, pues, es muy alta en nuestro país y sigue cayendo, ¿no? Así como la incompetencia de un gobierno va a traer como consecuencia que los ciudadanos no quieran participar en los compromisos cívicos, ¿no? Y además se va a limitar a apoyar las iniciativas gubernamentales. Y eso lo estamos viendo en nuestro día a día, eso lo estamos viendo en la en las noticias que cotidianamente vemos, en donde el rechazo a las iniciativas del gobierno y también a las instituciones es bastante alto, ¿no? También tengamos en cuenta que la desconfianza favorece la pérdida de la legitimidad. Por supuesto, con esos niveles tan altos de desconfianza, la legitimidad se ha perdido o está así a punto de extinguirse, ¿no? También la legalidad, la corresponsabilidad, ¿no? Se pierde la corresponsabilidad y la participación. El ciudadano ya no quiere participar en las acciones o las actividades que quieran efectuar las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque simplemente no están ya legitimados, ¿no? Y además, la pérdida del respeto. Ya no hay respeto para las instituciones públicas, ¿no? Y esto puede producir una crisis institucional. ¿Hay crisis institucionales? Claro que sí. Nosotros estamos viendo que muchas de las instituciones tambalean. Hace poco hemos podido expectar, ¿no?, un cambio reciente de gabinete ministerial, ¿no?, como consecuencia de una gran crisis. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? Que las instituciones conscientes, que sean conscientes, ¿no?, de esta situación en nuestro país, trabajen de manera permanente para mantener, para construir primero, porque con esos niveles tan altos de desconfianza, lo que se tiene es que volver a construir la confianza y el respeto y luego mantenerla, ¿no? Mantener la confianza de los ciudadanos. Y para esto, ¿qué se requiere? Un desempeño idóneo.
¿no? El desempeño de las funciones, tanto de los funcionarios públicos, porque aquí estamos hablando también de la función pública en general y de los jueces y fiscales en especial, pues debe ser el idóneo, debe ser el adecuado, debe ser eficiente, ¿no? Y adicionalmente la conducta ética, ¿no? Por eso es que cuando me propusieron los temas para hacer una reflexión el día de hoy con ustedes, elegí con mucho gusto la ética y la integridad, ¿no? La ética y la integridad porque necesitamos la conducta ética, necesitamos la integridad en cada uno de los jueces, en cada uno de los fiscales, de los asistentes de función fiscal, de los secretarios, ¿no? De los juzgados, del personal administrativo. Todos requieren unirse para no solamente dar un desempeño eficaz y eficiente, sino también una ética y una conducta intachable, ¿no? ¿Qué podemos hacer para recuperar entonces la confianza en las instituciones, ¿no? En primer lugar, el impulso de todas aquellas acciones éticas, ¿no? El saludar un hecho ético, ¿no? Una conducta ética, una acción ética. ¿Y qué cosa significa una acción ética? Pues en nuestro día a día, aún hasta en los momentos más domésticos, se tiene que hacer el bien, ¿no? Se tiene que hacer lo que es correcto. No es que aquello, no, ahora nadie me ve, entonces me puedo aflojar un poquito, ¿no? Mi control, puedo hacer pues algo. Ya vamos a ver qué cosa podría suceder en los medios digitales, ¿no? ¿Qué podría suceder? Porque hasta allí tiene que ser ética nuestra conducta, ¿no? Además, también la administración profesional. ¿Qué significa esto? Que las personas que brindan un servicio público deben ser competentes. ¿Qué significa la competencia? Deben estar preparados para lo que se espera de ellos, ¿no? Es, no es ético aceptar un cargo, por ejemplo, para el cual no estoy preparado, no tengo la actitud ni la aptitud, ¿no? Para un cargo, por ejemplo. Entonces, esto es la competencia. Esto va a lograr que los ciudadanos vayan generando confianza en sus autoridades y, por supuesto, nuestros propios colaboradores, ¿no? Los propios colaboradores van a ver que su líder obra éticamente, los dirige éticamente y ello va a significar que caminarán de manera, ¿no? Confiada con las disposiciones o las directrices que pueda decir aquel líder, ¿no? Y también la confianza en las instituciones públicas se logra, ¿no? A través de la percepción de los ciudadanos. ¿Y por qué es importante la percepción? Porque no solamente se trata de ser justo, sino también de parecerlo. Y eso alimenta la percepción, ¿no? O sea, la ciudadanía va a percibir, por ejemplo, que sus magistrados son correctos cuando vea un adecuado desempeño de sus jueces, de sus fiscales, ¿no? Esa será la percepción. Y esto significará que la ciudadanía se va a ver invitada a participar de manera más activa o de asumir sus responsabilidades cívicas, ¿no? Sus responsabilidades ciudadanas, ¿no? Y puse aquí este pequeño cartel que hace mucho tiempo pues lo pusieron justo para una campaña ¿no? Anticorrupción o de ética, pues que el Perú necesita gente decente, ¿no? Y hay muchos funcionarios, muchos magistrados que lo son, ¿no? Pero requieren quizás
esta primera, ¿no? Esta primera medida, el impulso de las acciones éticas, el celebrar las acciones éticas, ¿no? Hace poco conversábamos con la presidenta de un distrito fiscal, ¿no? Y ella nos comentaba que, por ejemplo, han implementado como buena práctica cada mes eh, destacar uno de los valores de la institución, ¿no? Por ejemplo, eh, puntualidad, ya. Entonces, sobre todo ese mes se va destacando lo que es la puntualidad, lo que con mensajes, con actividades. Entonces, eso es algo que se puede realizar para ir fomentando, primero, dentro de de la propia institución, ir fomentando estos valores, ir celebrando los valores, ¿no? Porque ¿qué es lo que vemos todavía con esta tolerancia a la corrupción? Lo que vemos es que se celebra aún la criollada, ¿no? La de Pepe el Vivo, pues el que hace las cosas a través no por el camino correcto, sino a través de ciertos vericuetos, ¿no? Y va haciendo, y lo celebra. Ah, mira, pues sí, qué bien, ah, él sí lo logró, ¿no? Pero pues, el costo a veces es muy alto, ¿no? Entonces, esta es la forma como nosotros queremos o podemos recuperar e ir construyendo, ¿no? En primer lugar, ir construyendo, recuperar, ir construyendo la confianza en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Y esto no es una labor de los órganos de gobierno, ¿no? De ambas instituciones. Además, por supuesto, ellos tienen esa obligación, pero también es la labor de cada uno de los integrantes del Poder Judicial, desde el más pequeño. ¿Por qué? Porque veamos que la ética y la integridad parte de un compromiso personal. ¿Qué cosa decimos con el compromiso personal? Es que el compromiso personal implica que uno tiene, ¿no? Como parámetro de vida la ética, ¿no? Eh, la persona, ¿no? La persona se realiza eh, o, o hace todas sus actividades de manera ética, ¿no? En todas las dimensiones. Como les mencionaba, no solamente cuando me ven, sino también cuando nadie me ve, ¿no? Ese es el compromiso ético. Entonces, si es un compromiso personal, uno mismo tiene que contratarse, ¿no? Y que nuestro comportamiento va a ser ético, va a ser permanente, ¿no? Primero nosotros y luego ya irradiaremos eso a nuestros colegas y a la comunidad en general. Por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, a nadie le hace daño si yo paso en luz ámbar. Además, ahí como parte de la tolerancia a la corrupción, pues dice, no, mira, en luz ámbar significa acelera, acelera porque ahorita ya te quedas aquí con la luz roja, acelera porque todavía tienes tiempo para pasar. Pero no, luz ámbar significa ir deteniéndose, no significa acelerar, ¿no? También en el ascensor, o simplemente estamos haciendo una cola, pero vemos a algún amigo adelante, ¿no? Estamos haciendo la cola para esperar algún servicio, hasta para recoger nuestro almuerzo. Ya, pero vemos a algún amigo adelante y ¡blum! Nos vamos allá adelante y toda la gente que está parada ahí atrás se queda pues molesta, mortificada. Esos pequeños actos es parte de este compromiso personal, de respetar a los demás y de respetarnos a nosotros mismos con esta pequeñas dosis de conducta ética, ¿no? A eso se refiere el compromiso personal, ¿no? Porque simplemente cuando tenemos un compromiso ético, nosotros buscamos ser una mejor persona. Y para este compromiso, no solamente es este curso, las reflexiones que estoy haciendo acá con ustedes, sino que ustedes mismos tienen que decidirlo
de manera ¿no? interna, de manera subjetiva, ¿no? que desean vivir, ¿no? con actitudes, con conductas cotidianas para la mejora de ustedes como personas y también de la comunidad, ¿no? Y acá este mensaje, que es también muy, muy propicio para esta reflexión, es creer en uno mismo, ¿no? Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también. Es decir, sí se puede, ¿no? Hay cultura de la tolerancia, o van a decirme, no, es que tú eres así, como decimos acá, tú eres un poco quedado, si puedes saltarte la cola, hazlo. No, simplemente, ¿no? Simplemente una gotita de ética en el día a día y hasta en las cosas más pequeñas. Y también estamos ya viviendo, ¿no? Como parte del cambio en la gestión pública, se habla de la cultura de integridad pública. ¿Qué cosa significará esto? ¿No? ¿Qué significará una cultura, un enfoque de integridad pública? Bueno, pues ya se ha definido, ¿no? que la integridad pública viene a ser una actuación coherente, ¿no? con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Miren ustedes, el primer compromiso que hacemos nosotros, que es el compromiso ético, va a pasar al segundo paso, que es esta integridad. Y ya será la integridad pública, porque ustedes son jueces, ustedes son fiscales, ustedes son funcionarios públicos, ustedes son servidores judiciales, servidores del Ministerio Público, ¿no? Cumplen una función pública. Entonces, el siguiente paso será una coherencia, ¿no? con los principios, las normas, los valores que promueven el desempeño ético. Para eso tenemos el código de ética, pero siempre, siempre, ¿no? Quienes reflexionamos sobre la ética, pues el código de ética no es un código que tiene medidas de sanción, ¿no? Sino es un código que debe hacer recordar constantemente cuál es tu compromiso con tus propias conductas, ¿no? Ese es el día a día. Ese es el día a día. No, no, no podemos decir, no, es que el código de ética me dice que tengo que hacer esto. No, yo debo hacerlo porque es mi compromiso, ¿no? Y así estoy cumpliendo, por supuesto, lo que dice un código de ética. Entonces, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron. Miren ustedes esta segunda frase, ¿no? De lo que es la integridad pública. El hecho de que tener un desempeño ético en la función pública va a lograr que tanto el poder que está en las manos de cada uno de ustedes, ¿no? Así como los recursos que se les confía, van a ser destinados para los fines para los cuales están definidos, ¿no es cierto? Nada más ni nada menos. Entonces, va de la mano también nuestra reflexión que el poder, ¿no? que está confiado, el poder de administrar justicia, por ejemplo, el poder de la persecución penal, pues, y los recursos del Estado, el presupuesto, ¿no? que se asigna a cada institución, por ejemplo, pues tiene que lograrse los objetivos, tiene que cumplirse con los objetivos de cada institución, ¿no? Y por supuesto, con esto, ¿qué se va a lograr? ¿Qué se va a garantizar? Que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público. Servicio público a la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que dice. Y ahora se menciona la necesidad del enfoque de integridad pública, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado también en anteriores disertaciones o cursos, ¿no? El enfoque de integridad pública. Y aquí, en base a este enfoque de integridad, se va a dar prioridad
a la prevención de la corrupción, a la prevención de la corrupción y cualquier otra práctica que afecte el ejercicio ético de la función pública, ¿no? La tolerancia, la cultura de la tolerancia a la corrupción, ¿no? ¿Y por qué? Porque con esto se va a lograr un mejor desempeño, ¿no? Un desempeño oportuno, una debida diligencia, ¿no? Y a través de este enfoque de integridad pública, pues se va a no solamente evaluar, sino también a fortalecer el desempeño ético de los servidores públicos. Y para esto, ¿qué cosa se busca? La implementación de estándares de cumplimiento para regular la actuación pública en su relación con los ciudadanos y también con el sector privado, en donde se presenten reglas comunes para todos, ¿no? Este es el enfoque de integridad pública. Pero reitero, este compromiso empieza con el compromiso personal de comportarse, de ser una mejor persona, de ser una mejor persona. A través de este enfoque también se va a dar prioridad, ¿no?, al interés general. ¿Y por qué? Porque los intereses particulares, cuando uno es funcionario público, cuando uno es juez, cuando uno es magistrado, debe primar únicamente el interés general por encima de las propias, no, son los propios intereses, ¿no? Los intereses particulares. Y para eso, ¿de qué se va a valer? De los principios, los valores y las normas que van a ayudar, a coadyuvar a la prevención de la corrupción, ¿no? La creación de valor público. Se habla ahora de la necesidad del valor público. Y por último, quiero también mencionar o recordar, porque por supuesto que ustedes ya lo conocen, ¿no? El modelo de integridad para el sector público, que viene a ser una forma, ¿no?, del enfoque de integridad a nivel de organización, ¿no?, a nivel de la institución, ¿no? Modelo de integridad para el sector público. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen ahora, ¿no?, que implementar este modelo de integridad para el sector público. ¿Y por qué? Porque esto va a fortalecer una cultura de integridad en la institución, ¿no? Institución pública. Muy bien, entonces, hechas estas primeras reflexiones, ya vamos a entrar al tema que que es la segunda parte, ¿no? Que nos ha convocado, los medios digitales. ¿Será posible hablar de ética, de integridad, de justicia, de magistrados, de jueces en los medios digitales? ¿O los medios digitales, pues es libre? Allí hay libertad total. ¿Qué es lo que sucede con los medios digitales actualmente? ¿Qué es lo que vemos, ¿no?, actualmente? Em, Bueno, yo aquí escogí una de las principales preocupaciones, que son las redes sociales, ¿no? Y su acceso a ellas por parte de los magistrados y de todos los servidores de tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué sucede con las redes sociales? Y es algo cierto que este gran avance de la tecnología, el uso del Internet, incluso pues en nuestros teléfonos, ¿no? En nuestros teléfonos ya todos tenemos datos, entonces tenemos Internet, eh, que nos permite otras formas de comunicación, ¿no? Antes la comunicación, ¿cómo era? Escrita o hablada, ¿no? Pero ahora tenemos otra forma de interactuar de manera personal y de manera social también, ¿no? Que estamos hablando de las redes sociales, ¿no? Y ahora las redes sociales, que resultan beneficiosas para muchas cosas, también suelen ser perniciosas para otras. Y allí es necesario, vamos a ver, que esta conducta ética
de esta integridad que hemos hablado al inicio, se pueda evidenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ingresamos a una red social, cuando ingresamos al Internet, nos encontramos en un espacio abierto, ¿no? En un espacio que no tiene fronteras, ¿no? Y además es un espacio público, ¿no? Incluso ya saben que ustedes que hay una, como una red oscura, ¿no? La web oscura, en donde se cometen graves delitos, ¿no? Como la pedofilia, en fin. Entonces, este espacio es tan insondable que todavía no se ha puesto los límites. Es un espacio público, entonces cualquier persona puede acceder a este espacio, ¿no? Y tratándose de redes sociales también. Cualquier persona puede abrir su cuenta en Facebook, Instagram, TikTok, en fin, ¿no? Y generarse un usuario, poseer una identidad para poder interactuar con otros, ¿no? En las famosas redes sociales. Y ha ido cambiándose la conducta de las personas a tal punto que ahora hablamos de influencers. Y de verdad que yo me he quedado sorprendida cuando me dicen, mira, fulano o fulanita, tal es influencer. Digo, ¿y qué significa eso de influencer? No, es que puede influenciar. Digo, ¿cómo es posible que una persona solo tiene su cámara, ¿no? O su teléfono celular y sea capaz de mover masas y mover personas, ¿no? Y eso lo hemos visto hace poco con dos famosos influencers, diríamos, ¿no? El último de ellos me parece que se llama Noel, me gusta cómo baila, que tiene ahí una melena bien grande, ¿no? Pero ¿cómo han logrado ser conocidos? No me dices que ellos son los influencers. Esa es la última profesión, los influencers, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que cualquier persona puede tener un perfil, puede acceder y puede generar como diríamos, una trazabilidad, ¿no? Puede generar, pues, su existencia, ¿no? En el ciberespacio, ¿no? Pues, para poder interactuar en cualquier red social. Entonces, esto significa que los magistrados, ¿no? En general, pues también pueden participar. Y muchos de nosotros, por ejemplo, yo tengo mi Facebook, ¿no? Que lo tengo desde, bueno, cuando todavía era fiscal, eh, desde el 2011, ¿no? También ahora tengo X, eh, no tengo TikTok, Instagram, bueno, ahí estoy. Y tengo mi LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué los magistrados están motivados a ello? Pues que, a ver, desean, por ejemplo, publicitar su trabajo. Aquellos que son docentes pueden generar un blog, ¿no? Un blog y allí van comunicando. Hay los Facebook profesional, aunque mis hijos me dicen que el Facebook ya no se utiliza. Le digo, qué raro, porque el Facebook de mi generación todavía sigue vigente. O sea, para las personas ya de los 40, 50 y más allá, sí, todavía yo tengo mi Facebook, ¿no? Todos dicen, tengo mi Facebook y te hablo por el Facebook. Bien, entonces es para dar opiniones personales también, pues a través de X, ¿no? Antes era Twitter, para proporcionar información privada, ¿no? Lo cual es, bueno, vamos a ver más adelante, que es sumamente riesgoso, para temas sociales, mm, para comunicarse con los amigos, con la familia, ¿no? También para divulgar conocimiento a través de pues, los blogs o algunas otras formas, ¿no? de comunicación, para compartir noticias, para comentarlas, en fin, ¿no? Entonces, los magistrados también acceden a ello, ¿no? He visto a varios colegas o amigos, buenos amigos que dicen, no, no, yo prefiero no tener ningún, ningún perfil ni nada prefiero ser anónimo en el ciberespacio. Pero son pocos, ¿no? La mayoría sí accede a, su, a sus redes sociales, ¿no? Y tienen cuenta en alguna de estas plataformas. Porque es parte de mantenerse actualizado.
¿no? De mantenerse actualizado. Muy bien. Entonces, nos llevamos a las siguientes preguntas. Esta interacción que hacen los magistrados van a vulnerar los principios, ya sea de imparcialidad, de independencia, de eh, eh, que deben tener, que deben cuidar de confidencialidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con un magistrado que pueda tener como amigos, no tanto pues en su Facebook, en su TikTok, en su Instagram o en su LinkedIn? Usted sabe, LinkedIn es una plataforma profesional, diríamos, ¿no? En donde se comparte pues información también solo de índole profesional. ¿Se entiende, no? Entonces allí, pero allí puede tener como amigos, como parte de su red, a abogados que litigan, por ejemplo, casos de su competencia, ¿no? Y la otra pregunta que también nos haremos es si es que la información que publique el magistrado en sus redes va a tener algún tipo de compromiso para él, pues va a variar la percepción pública. Por eso hablaba yo al inicio de la percepción, ¿no? La percepción de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ve la ciudadanía de sus magistrados? ¿No? ¿Qué ve la ciudadanía de sus jueces, de sus fiscales? ¿No? Esta percepción pública es muy importante ahora más que nunca en las redes, porque allí hay visibilidad de las personas. Somos visibles, ¿no? Somos visibles. Entonces, esta percepción pública sobre su capacidad para ejercer el cargo judicial, ¿no? ¿Hay magistrados influencers? ¿Generará? ¿Será posible ello? Entonces, estas preguntas que son, también podríamos decir, no, y claro, y el uso de la inteligencia artificial. Ok, ya, bien, el uso de la inteligencia artificial. Gemini, ¿no? Gemini, por ejemplo, nos puede ayudar a preparar un bosquejo de resolución. Sí, pero ¿cómo vamos a utilizarla? O cómo obtenemos información también, porque ahora hay muchos buscadores, ¿no? Google es una de los más, diríamos, de los más conocidos, ¿no? Pero hay otros buscadores en donde uno puede obtener información. Entonces, ¿qué tipo de información puede obtener el magistrado? ¿Puede obtenerlo todo? ¿O cuáles son los efectos de esta interacción de los magistrados en las redes sociales, en el Internet, en los medios digitales, ¿no? Y aquí ven ustedes una foto, ¿no? De un magistrado que pertenece pues parece, ¿no? Ser un juez, que está pues aquí a la mano izquierda con una selfie que pareciera un partido político, ¿no? Unas personas de un partido político. Y a la derecha, pues en su imagen de juez. Por ejemplo, ¿no? Una selfie, pues muchos me sumo yo también allí, que nos podemos tomar las fotografías, la selfie, y hacia atrás sabemos quiénes están saliendo en la selfie, o quizás no nos damos cuenta de quiénes están, y eso lo publicamos, ¿no? Lo publicamos en nuestras redes, ya, ok, en nuestro Instagram, ahí salgo la selfie del momento. Pero esto realmente nos da una buena imagen. ¿Qué pensaríamos, no? ¿Qué pensaría la ciudadanía si ve al juez tomándose foto muy sonriente con algún miembro de algún partido político, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo recuerdo que en, en Honduras, ¿no? En Honduras había mucho cuestionamiento contra el presidente de aquel entonces, ¿no? El presidente Juan Orlando Hernández, porque se sospechaba que tenía vínculos con el narcotráfico. Eh, y efectivamente, cuando terminó su mandato, la Corte de Nueva York lo extraditó y se lo llevó y ahora está purgando condena por narcotráfico, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención fue que en una festividad patria, el presidente de la Corte Suprema de Honduras estaba muy feliz tomándose una selfie allí con el presidente de la República, ¿no? Y lo publicó.
y lo publicó en su Facebook, ¿no? Entonces, por supuesto que fue motivo de un ataque no de bots, ¿ah? Sino un ataque de toda la ciudadanía, ¿no? O sea, y los medios de prensa hicieron la publicación, ¿cómo es posible, ¿no? Que no respete, pues, la investidura de presidente de la Corte Suprema, que por acá, por allá. Entonces hubo muchos comentarios porque las selfies o las fotos que se pueda tomar un magistrado sí pueden tener impacto, ¿no? Impacto en su imagen como tal. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, a estas preguntas, ¿qué podemos hacer? ¿Hay recomendaciones? ¿Qué ha pasado? ¿O quizás es este un tema nuevo? No, fíjense ustedes que no es un tema nuevo, ¿no? Tenemos, seguramente ustedes conocen también los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Y aquí estos principios son los que nos deben guiar, ¿no? Nos deben guiar en cuál debe ser nuestro comportamiento en las redes sociales, en los medios digitales en general, ¿no? Y nos va a ayudar a contestar estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios de Bangalore es un juez, ¿no? Dice como cualquier otro ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión. Ya, muy bien. Por eso es que decíamos que por supuesto que los magistrados pueden tener su perfil y pueden, claro, acceder también a, ¿no? a tener su cuenta en alguna red social, porque tiene derecho a la libertad de expresión. Pero, miren ustedes, este principio dice, pero cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportarán siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura. Entonces, aquí ya le está poniendo un límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite? El límite es el límite institucional, porque tiene el deber de preservar la dignidad de la función jurisdiccional, de la función fiscal. ¿No? Eso es lo que nos dice este principio de Bangalore, ¿no? También debe preservar la imparcialidad y la independencia, porque algún comentario, algún like, ¿no? un dedito arriba, un like, un me gusta, puede significar que está quebrantando, por ejemplo, la imparcialidad, ¿no? O que también está atentando contra la independencia de la función judicial o fiscal, ¿no? Entonces, este principio de Bangalore sobre la conducta judicial también resulta aplicable a los fiscales. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Así es que el siguiente principio, ¿no? También me pareció importante mencionarlo acá porque es otra forma que nos hace recordar que, ¿no? Pues los miembros de la judicatura, ¿no? Dice que tendrán todas las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, ¿no? Pero siempre hay una salvedad, que en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserven la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura. Entonces, tenemos que la barrera, ¿no? Para esta libertad de expresión que base a la Declaración Universal de Derechos Humanos y que por supuesto que todos somos seres, ¿no? Seres humanos, somos personas que tenemos derechos, pues tenemos una barrera. Tenemos, digo, porque yo también soy igual funcionaria pública, ¿no? Entonces, para ello se tiene que preservar la dignidad de sus funciones, ¿no? Cuando uno es juez, fiscal, funcionario público, tiene que saber que sus funciones deben expresarse, deben manifestarse siempre con dignidad, ¿no? Que va de la mano con la imparcialidad e independencia que deben tener los jueces, ¿no? Y los fiscales. Muy bien. También algo muy importante que quiero mencionar de los principios de Bangalore es el secreto profesional, ¿no?
¿Por qué? Porque los jueces tienen una obligación y los fiscales también, ¿no? Están obligados por el secreto profesional respecto a sus deliberaciones y a la información confidencial que se haya obtenido por el ejercicio de sus funciones. Entonces, esta es otra barrera, ¿no? Además de la dignidad, del decoro institucional, también es la confidencialidad, ¿no? El secreto profesional. Claro, salvo que se trate de audiencias públicas, ¿no? Que nosotros podemos ver inclusive en el canal de TV Justicia, ¿no? Que es los juicios y en el canal de YouTube también se pueden ver que los juicios son públicos, ¿no? Son públicos. Bien, entonces, siempre está esta información confidencial que debe ser preservada, ¿no? Eso nos dicen los principios de Bangalore. Algo que también se destaca en estos principios de Bangalore es que fuera, ¿no? Fuera del tribunal, fuera de la fiscalía, el magistrado debe evitar el empleo deliberado de palabras, miren, de palabras o una conducta que pueda razonablemente crear una percepción de falta de imparcialidad. Aquí, ¿a qué se está refiriendo? A la posible declaración que pudiera hacerse en medios, ¿no? No puede utilizar palabras o una conducta, ni siquiera una conducta que pueda evidenciar una falta de imparcialidad o una parcialidad por algún tema o algún asunto, ¿no? Entonces, acá también nos recuerda que estas son las reglas. Aquí sí está un poco más largo este párrafo o este principio, diríamos, ¿no? Porque eh, aquí lo que destacan es que, en primer lugar, el juez, a pesar de que hubiera sido criticado, ¿no? eh, Como consecuencia de la publicidad, de las sentencias, en fin, ¿no? El juez o el fiscal pueda ser objeto de crítica, sin embargo, no debe responder a estas críticas mediante cartas a la prensa, ¿no? Nosotros diríamos, no, pero ¿y cómo es el derecho a la, a la réplica, ¿no? Y el derecho a que sea publicado mi respuesta, mi descargo. mm, Bastante complicado, pero en alguna ocasión, cuando era todavía fiscal provincial antidrogas, surgió una noticia un tanto, bueno, una noticia falsa respecto a un caso, ¿no? Eh, y los colegas me dijeron, no, tienes que defenderte, manda una carta, que se rectifiquen y que publiquen tu carta. Y yo lo pensé varias veces, ¿no? Y dije, no lo voy a hacer porque esa no es la ruta a seguir, ¿no? Como una carta de rectificación, porque podría traer también como consecuencia que el medio periodístico, pues, publique, pero tal vez eh, haya un ensañamiento contra el Ministerio Público, ¿no? Y por eso han visto ustedes que normalmente los jueces y los fiscales no piden la rectificación, ¿no? El derecho a la réplica, a la rectificación, ¿no? Pues aquí en los principios de Bangalore, ¿no? Lo que se dice es que debe abstenerse de responder a tales críticas mediante cartas a la prensa o en comentarios ocasionales, inclusive en comentarios ocasionales, ¿no? Cuando se está ejerciendo las funciones, porque debe ser muy mesurado. El magistrado tiene que ser muy mesurado, inclusive cuando es atacado o criticado públicamente, ¿no? Yo sé que es difícil porque lo que uno quisiera es, no, que se haga justicia y que se sepa la verdad,
Pero hay otras formas, ¿no? Hay otras formas a través del propio trabajo o la propia institución que puede hacer un comunicado, no un comunicado a favor del fiscal o del juez, sino un comunicado de cómo es el trabajo, de qué se trata el caso, ¿no? Eso podría ser una salida. También acá, en este principio de Bangalore, em, pues dice que en general es inadecuado que un magistrado defienda públicamente sus decisiones judiciales. Defienda públicamente sus decisiones judiciales. A tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien. También respecto a la integridad, ¿no? En los principios de Bangalore se menciona que la integridad es el atributo de rectitud y probidad, ¿no? ¿Y cuáles serán los componentes? La honestidad, la moralidad judicial. Y aquí es este compromiso que yo les mencionaba, ¿no? En estos principios de Bangalore, lo que dice es que el magistrado debe siempre, no solo en el desempeño de sus obligaciones judiciales, actuar honradamente y en forma adecuada para las funciones jurisdiccionales, ser ajeno a todo fraude, engaño y falsificación. Y esto es aplicable. Y ustedes me dirán, no, pero entonces esto no es aplicable para los medios digitales. Claro que sí, por supuesto que sí, porque en los medios digitales no solo estoy hablando de las redes sociales, sino que también es posible hacer compras. Recuerdan ustedes que a través de usamos Yape, Plin, usamos la billetera digital, entonces casi todo se hace de manera digital. Y allí debe estar ajeno en esas, ¿no? En esas compras, pues ajeno al engaño, a la falsificación o al fraude, ¿no? Se espera eso del magistrado, porque esto es parte, dice, de ser bueno y virtuoso en su comportamiento y en su carácter, ¿no? Eso es lo que estos principios son bastante antiguos por la forma, ¿no? La forma de expresiones que tiene acá, pero ser bueno y virtuoso en su comportamiento y carácter, ¿no? La virtud. Hay un texto que, bueno, tal vez ya ustedes lo han leído, que se llama ¿Puede ser una mala persona un buen juez? Si no lo han leído, los invito a buscarlo, ¿no? Porque allí es en donde se dice cuando se trata de una mala persona, o sea, puede ser un erudito, sin embargo, no tiene ¿no? esta integridad. Entonces, para ser juez se requiere no solamente ser erudito, sino también ser íntegro, ser ético, ser virtuoso. Entonces, la integridad, dice, ¿no? En estos principios, la integridad es más que una virtud, es una necesidad, ¿no? Más que una virtud, es una necesidad, la integridad. Bien, también existen con textos más recientes, ¿no? Sobre los medios digitales o los usos de las redes por los jueces. Existen unas directrices que si bien son no vinculantes, me parece interesantísimo tenerlas en cuenta porque esto va a ayudar para este compromiso ético, ¿no? El compromiso ético que debe tener cada uno de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y acá, por supuesto, ¿qué es lo que se menciona respecto al uso de las redes sociales por los jueces, ¿no? En esta directriz número 3 dice que los jueces, y aquí interpretamos los magistrados en general, ¿no? Independientemente de si usan o no las redes sociales, deben tener conocimiento general acerca de las mismas. Es decir, no puede decir un fiscal, bueno, yo no tengo Facebook y en consecuencia no sé nada de lo que se trata. Necesita saber. Necesita saber porque eh, es posible que a través de las redes sociales se solucione un caso, ¿no? Porque así puede generar evidencias. O sea, el conocimiento, sin necesidad que tenga o que sea usuario de alguna red, necesita saber estas redes. Y aquí estamos hablando o entrando ya a los temas de la ciberdelincuencia, ¿no?
a los temas de la ciberdelincuencia. Ya. Los jueces también, dice, ¿no? Esta directriz, que los jueces también deben entender las herramientas y la tecnología de la comunicación existentes, ¿no? Incluyendo la tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué más podemos encontrar en estas directrices, ¿no? En estas directrices también se recomienda que los magistrados reciban, ¿no? Reciban capacitaciones específicas sobre los riesgos, beneficios y peligros del uso de su información personal en las redes sociales, ¿no? Así como el uso de nuestros familiares, los amigos cercanos e inclusive del personal que trabaja con ustedes en sus oficinas. Necesitan saber, porque no podemos ser imprudentes en que, no, decimos, no, yo cuido perfectamente mi entorno, mi perfil, ok, pero alguno de nuestros familiares puede compartir una información personal o también algún amigo, ¿no? Ya, yo no me tomo fotos, pero alguien por allí toma una selfie y yo justo estoy en mi mano con mi copita de vino. ¿Puede tener problemas? Claro que sí, ¿no? Entonces es necesario que los jueces también se encuentren capacitados para ello, ¿no? Eh, es posible, habíamos visto, es posible que tengan un perfil, pues claro que sí, pero el uso de las redes sociales de manera individual debe mantener la autoridad moral, la integridad, el decoro y la dignidad de su cargo judicial. ¿No? Esta directriz nos hace recordar aquí a uno de los principios de Bangalore, ¿no? De Bangalore, porque ¿qué nos pone aquí como barrera? La función, ¿no? La dignidad del cargo judicial o del cargo fiscal es uno de los límites, diríamos, que tiene en el uso de las redes sociales un magistrado, ¿no? Mantener la autoridad moral, la integridad, el decoro. También en estas directrices encontramos como recomendación que los jueces, ¿no? Los magistrados, deben ser conscientes de todos aquellos aspectos prácticos que significan las formas de expresión y de asociación que se utilizan en las redes. ¿Qué significa un dedito arriba o un dedito abajo? ¿No? ¿Qué cosa cómo puede ser leído esto? ¿No? ¿Por qué? Porque hay dar un me gusta o un no me gusta o seguir a alguien, ¿no? Por ejemplo, en X, ya, ¿a quién deseas seguir? Tac, 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 tac. O quiénes son tus seguidores, ¿no? Tal, 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 tal. Mm, pero esto tiene que ser con plena conciencia. El magistrado debe saber que estos likes puede traerle consecuencias a su imagen como magistrado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede darle un like, por ejemplo, a un comentario político, ¿no? A un comentario homofóbico, a un comentario violentista o un no me gusta también, ¿no? Simplemente debe abstenerse si es que toma conciencia de estas formas de expresión. En LinkedIn, ustedes han visto que cuando uno despliega, hay me gusta, hay varias opciones, ¿no? Me gusta, recomienda, tal cosa, tal cosa. Y allí, si bien LinkedIn es una red para contactos profesionales, sin embargo, hay artículos que no necesariamente son de índole profesional, también son de índole político. Entonces, darle un like allí, ¿no? Un me gusta o un recomienda, sí puede ser muy
riesgoso para el magistrado. Entonces, esta directriz va hacia ello, ¿no? También esta otra directriz que los jueces o los magistrados deben asegurarse que la intensidad del uso de las redes sociales no afecte negativamente su capacidad para cumplir sus funciones judiciales con competencia y diligencia. Parecería obvio, ¿no? Parecería obvio que no, yo solamente veo mi Facebook los sábados y domingos, ¿no? Porque los demás días estoy muy ocupado. Pero no, resulta que como para desestresarse o por cualquier motivo entran a sus redes sociales y pueden hacer un comentario en hora de oficina o justo está en una audiencia, ¿no? Y de repente se ve un like, ¿no? A esa hora. Entonces deben tener presente esto los magistrados que con tanta intensidad pueden hacer uso de sus redes, ¿no? De sus redes sociales. También está prevista en estas directrices el uso institucional de las redes sociales, ¿no? El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen sus propias redes institucionales, ¿no? En el caso del Ministerio Público, tiene Facebook, Instagram y TikTok y también un canal de YouTube, ¿no? Y en el Poder Judicial también tiene igual, ¿no? Igual, no sé si tiene TikTok, no, no estoy siguiendo al Poder Judicial en el TikTok, pero sí, sí tiene Facebook y tiene canal de YouTube, ¿no? De canal de YouTube y estos canales, y estos canales o estos redes sociales institucionales son muy interesantes porque permiten visualizar el trabajo que se realiza ¿no? en estas instituciones o destacar, ¿no? Destacar algunas actividades. Entonces, estas herramientas son muy valiosas porque promueven el acceso a la justicia, ¿no? También pueden verificarse, ¿no? Que hay eficiencia judicial, se tramitan los casos o se investigan los casos también, la rendición de cuentas, la transparencia, ¿no? Y, por supuesto, lograr la confianza pública en la comprensión y respeto de los tribunales y del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Entonces, este uso institucional de las redes es positivo, pero tiene que ser dentro de los usos, de las reglas, del manual corporativo de identidad institucional, así se llama, ¿no? De los manuales corporativos de identidad institucional. Muy bien. También en el caso de portales en línea para juicios, ¿no? Los riesgos que conllevaría permitir que los usuarios de los tribunales utilicen sus perfiles de redes sociales para acceder a estos portales, ¿no? Eso, bueno, hay toda una seguridad en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público de ver quiénes pueden ingresar o quiénes pueden acceder, ¿no? Eh, También se recomienda que los magistrados usen sus nombres reales y puedan revelar su estado, ¿no? O sea, su estado judicial o su cargo en redes sociales, pero siempre y cuando no se afecte a la función, ¿no? A la función. Por ejemplo, hay algunos Facebook profesionales que he visto de algunos docentes que son jueces o fiscales y tienen su Facebook profesional y es muy interesante porque allí comparten eh, jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues allí va a ir con su nombre, incluso con su fotografía, su cinta, ¿no? De acuerdo al cargo, eh, y, pero siempre y cuando debe siempre cuidar que se respeten los estándares éticos y las regulaciones existentes, ¿no? Em, También deben ser conscientes los jueces de la existencia de muchas plataformas de redes sociales y cuáles pueden ser beneficiosas para él desde el ámbito privado, ¿no? También necesita comprender cómo funcionan las diversas redes sociales, qué tipo de información puede ser apropiada, necesaria para compartir en cada red social, ¿no?
los magistrados también deben evitar expresar sus opiniones. En las redes sociales es muy, es muy difícil a veces quedarse en silencio, ¿no? Bueno, pues hay el caso de una, un magistrado que hizo un comentario aparentemente y no compartió, ¿no? Compartió el comentario de algún estudioso, pero el compartirlo en un momento, o sea, no era ese el momento y fue interpretado como que estaba de acuerdo con un pronunciamiento contrario a la institución, ¿no? Entonces, aquí es importante que pues expresen opiniones o compartan información que vaya contra, que atente contra la independencia, la integridad, la corrección, la imparcialidad, ¿no? Y tampoco es recomendable que participen en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajerías con las partes. ¿No? Sí, y a eso va la pregunta. O sea, recuerda que había, ¿es posible, es bueno, es positivo que un magistrado tenga entre sus amigos del Facebook a, a los abogados litigantes? Definitivamente no. ¿No? También, si alguna de las personas que tiene allí como amigo, porque en el Facebook uno admite como amigo, ¿no? Admite, tal persona te hace una solicitud de amistad, entonces lo admiten como amigo y tiene una sentencia, por ejemplo, ¿no? Pues también habría que ver, que analizar si es que conviene al magistrado para su imagen que tenga como amigo pues un sentenciado, por ejemplo por algún delito grave, trata de personas, lavado de dinero o corrupción inclusive, ¿no? Entonces, para ello está esta directriz, esta recomendación. Los jueces también o los magistrados deben ser cautelosos en cuanto al lenguaje y al tono, ¿no? Al tono, porque sus interacciones deben ser muy profesionales dentro de lo posible, ¿no? Eh, el, considerar el contenido de las redes sociales, ¿no? Porque como les decía, es diferente. A veces uno utiliza el Instagram para interactuar de manera social con los amigos, ¿no? O lo mismo sucede con el Facebook, pero no es lo igual con LinkedIn, que tiene otro tipo de perfil, pero de todas maneras, el lenguaje que se utilice en cualquiera de ellos debe ser siempre recordando que es un magistrado y que debe ser con dignidad, ¿no? Mantener la dignidad y que esta podría verse mellada en la percepción de la ciudadanía. Porque una vez, a diferencia de quizás eh, una frase, lo que se diga en las redes queda allí, ya no es posible borrar. Eso recuérdenlo siempre, ¿no? Cuando uno expresa algo, ya no hay posibilidad de borrar. Se ha visto varios casos en los cuales no, uy, me equivoqué, puse el tweet ¿no? O o en X, un mensaje que no debía, lo borró, pero no falta por allí algún usuario que apenas lo leyó y le tomó foto y ya no hay forma de dar marcha atrás, ¿no? Entonces eso debe también ser motivo de reflexión y de precaución de los magistrados. Bueno, compartir la información personal en las redes sociales, ¿no? Es bastante riesgoso, ¿no? Por ejemplo, y esto sí ya como una especie de recomendación, todas las redes sociales tienen su área de privacidad. Entonces uno puede hacer sus perfiles privados para que solo aquellos que conocen, ¿no? Que están allí como amigos o familiares que están allí, son los únicos que te puedan leer, ¿no? Pero es el perfil privado. Allí, y eso también evita la suplantación o que le roben las fotografías, ¿no? Porque con eso, con ese perfil de reservado, ni siquiera se puede copiar la foto, que eso es otro aspecto que se debe tener en cuenta, ¿no?
Entonces, aquí en la directriz 35, eh, también los magistrados deben ser conscientes cómo usan las redes sociales, ¿no? Cómo usan las redes sociales y cómo es que reciben y comparten una información, inclusive por alguien que no fue solicitado, ¿no? O sea, ya, ok, vi un artículo bonito de alguien que no conozco y lo comparto, pero luego no se sabe si es que yo sé quién es esa persona, ¿no? Es un usuario al que no conozco, pero estoy compartiendo porque es una reflexión o una foto, algo bonito, pero no se sabe quién es esa persona. Entonces hay que tener mucha precaución también, nos dice esta directriz número 35, ¿no? Y también algo muy importante, y esto ya va más allá de las redes, ¿no? De las redes. Si se usan las redes sociales o no, los magistrados deben tener muchísimo cuidado en su comportamiento en público, ¿no? Su comportamiento en público porque las fotografías o una grabación, ¿no? Tomada de manera inadvertida, uno no se da cuenta, inmediatamente se difunde en las redes sociales, ¿no? Así es que ahora con muchísimo más cuidado que con cuando uno tiene una actividad social pública, pues a tener mucha precaución de las fotos que puedan ser tomadas con nuestro conocimiento o sin nuestro consentimiento, ¿no? Bien, y por último, quería mencionarles aquí también la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha hecho una especie de compendio también teniendo en cuenta todos estos riesgos de los magistrados en los medios eh, digitales y menciona esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso López Lone versus Honduras, en donde se dice que pues que si bien para garantizar la independencia y la imparcialidad, el Estado tiene la obligación de regular que sus jueces y tribunales cumplan con estos preceptos, ¿no? Del plazo de las debidas garantías, derecho a ser oído dentro del plazo razonable. Por lo tanto, dice que resulta acorde con la Convención Americana la restricción de ciertas conductas a los jueces con la finalidad de proteger la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la justicia, ¿no? Entonces, las restricciones que hemos visto desde el inicio con los principios de Bangalore y que también pues son eh, fortalecidas con muchos códigos de ética o reglamentos de control interno, por ejemplo, pues se basan en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Muy bien, ahora sí, y ya casi estamos en la hora, vamos a preparé dos casos que nos van a hacer reflexionar sobre la conducta de dos magistrados, ¿no? Que no son de nuestro país. No sé si han escuchado ustedes de esta jueza Vivian Polaina, es una jueza colombiana, ¿no? Es una jueza colombiana que se presenta en sus redes sociales con fotografías así como la que podemos ver acá, ¿no? Con sus tatuajes, ¿no? Ropa pequeña. Y también aquí yo creo que sí tengo tiempo todavía para ver un pequeño video de esta jueza, ¿no? De esta jueza Vivian Polaina.
No lo está cargando, doctora. No, no, no lo carga. No lo carga, doctora. ¿No se escucha? No, está en Ah, blanco. Está en ah, blanco. uy. Y, ah, ay, qué pena. No se, Sí, no se visualiza. no Quizás se de visualiza. repente, Ujú. si lo pueda cargar de nuevo, de repente compartir, no compartir, después compartir. Me parece que es por ¿sabe qué? El Ujú. PowerPoint de repente no está jalando el enlace. Ah, el enlace. Es A ver, probable. entonces, Lo que puede hacer es ir a mm, una página, sí, a una página adicional, copia el enlace y después comparte. a ver, Mientras eh, tanto, les quería comentar a los discentes que tenemos solamente hasta las 7:45 para marcar la salida, ya que depende mucho esa posición. a ver, creo que ahora sí puedo compartir directamente el video. Claro. Ujú. ¿Sí? Sí, ahí sí se ve. Ya. La jueza Vivian Polanía se ha viralizado ya que durante una audiencia virtual, mientras decidía la libertad de un sujeto en Cúcuta, dejó la cámara prendida y fue captada fumando en ropa interior, lo que ha generado cientos de críticas. Gracias, doctor Marco, muy amable, doctor Jaime. Al ser alertada, la jueza apaga la cámara. Señora juez, tiene la cámara prendida. Recordemos que la jueza se volvió viral en 2020 por sus publicaciones e incluso estuvo cerca de ser denunciada en el Consejo Superior de Judicatura porque según sus opositores sus fotografías incurren en actividades ajenas a su ejercicio que dañan la confiabilidad de sus funciones. Ese choque que existe entre pues, el libre desarrollo de la personalidad, como yo soy, como Vivian, como deportista, y otra cosa, pues mi labor como juez. Todo el mundo tiene claro que en Instagram yo no hablo absolutamente de nada de derecho, precisamente para guardar como esa imparcialidad, porque pues no me gusta que de pronto mi forma de ser, como yo soy, de pronto vaya a influir en las decisiones o algo así. Entonces, por eso opté por tener un Instagram de solo CrossFit y ropa. Sin embargo, la jueza dijo que es un asunto de simple diversión que no va en contra de su ejercicio profesional, pues comparte su amor por el CrossFit y la pasión por los tatuajes. ¿Qué opina de la actitud de la jueza? Este fue un caso, ¿no? Y la jueza todavía sigue en funciones. eh, Ella es colombiana y bueno, creo que está como para la reflexión de varios, ¿no? De todos nosotros, porque si bien ella dice que no habla de derecho en su Instagram, pero la forma como se presenta, ¿no? Públicamente estaría afectando la imagen de decoro, de dignidad que tiene como juez, ¿no? Qué les parece? Los dejo ahí porque ha generado mucha discusión la, ¿no? La jueza eh, Vivian Polaina. Y hay bueno, otro caso que también les había traído, que es del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo. Eh, no sé si han escuchado de él. Voy a ver si en el video, puedo abrir el video. A ver, a ver, creo que sí, ya lo tengo acá. Eh, vamos a ver.
Listo, les prometo que esto ya es... Este lunes 13 de noviembre en Aguascalientes fue concebida el primer magistrado electoral no binario de América Latina. Fue el 1 de octubre de 2022, cuando junto a la bandera gay rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en una designación que rompió paradigmas, no solo en el derecho electoral de la judicatura, sino también para las poblaciones LGBTIQ+. En entrevista con El Universal, Baena contó en ese entonces que ante el nombramiento recibió bastante apoyo desde el activismo de la diversidad, porque era un puesto donde se toman verdaderas decisiones que cambian y trascienden en la vida de muchas personas, además de que el apoyo en el tribunal había sido sorprendente. Baena contaba con doctorado en Derecho Electoral, pero también enfrentó, dijo, resistencias desde que era secretaria general de acuerdo en el tribunal. Las críticas y discursos de odio también se hicieron presentes en redes sociales. En ese momento, Baena comentó que por discriminación salió de su casa y fue forjando un carácter que le hizo tener expresiones mientras ostentaba el cargo de secretaria general de acuerdos. Usaba falda, lucía tacones y combinaba accesorios masculinos con femeninos. Al ser reconocida como primer magistrada electoral no binaria de América Latina, Ociel aseguraba que buscaba mandar el mensaje de que las poblaciones LGBTIQ+, pueden estar en todos los espacios públicos y privados, pueden empoderarse y ocuparlos. Muy bien. Estos son los dos casos. Ociel, el caso de Ociel, él era magistrado mexicano, magistrade, ¿no? Un magistrado mexicano que, bueno, falleció el año pasado en circunstancias bastante extrañas que están siendo investigados. Pero igualmente, él tenía su TikTok, han podido ver ustedes en el video, ¿no? Sus apariciones allí en el TikTok, que es otra red social, haciendo uso, de acuerdo a lo que él dice, ¿no? Haciendo uso de su libertad de expresión y de su libertad de ser como, ¿no? La persona que él creía ser. O sea, entonces, en ambos casos que hemos podido ver, se trata de magistrados que sus apariciones en redes sociales causan polémica, ¿no? Yo creo que aquí en nuestro país, un magistrado, ya sea juez o fiscal, tiene que recordar siempre que su imagen, ¿no? es representa a una institución, ¿no? Lo que él haga, lo que él deje de hacer, como incluso hasta cómo se presente públicamente, tiene impacto en la percepción de las personas. No olvidemos eso, que no solo se trata de que yo tengo el derecho y así me presento y así soy. Cómo nos presentamos a los demás, cómo generamos confianza en las personas, en la sociedad, ¿no? En las partes de un litigio. Y bueno, con esto doy por concluida esta pequeña reflexión. Espero que haya sido de utilidad y sobre todo para que día a día renueven ustedes este compromiso ético. Gracias, doctora Calderón. La verdad que ha sido bastante ilustrativo. Yo considero también que el magistrado tiene que ser una persona íntegra y de ahí viene la palabra tan importante. Quizás de repente ya con el corto tiempo hemos rescatado algunas preguntas. Doctora, no sé si nos pueda resolver dos preguntas generales que quizás de repente ya están contestadas. Nos dicen, ¿el ejercicio del magistrado implica no formar parte de organizaciones sociales o de servicio, por ejemplo? Pienso que podría ser un voluntariado, por ejemplo, o, a ver, se me ocurre el Rotary Club, ¿no? De ese tipo de organizaciones
¿no? Siempre y cuando no afecte también sus funciones, porque pueden tener reuniones. También hay magistrados que forman parte de la de la Asociación Nacional de Magistrados, que tienen igual, ¿no? sus actividades recreativas, pero igual se tiene que evaluar cuáles son la finalidad de esas asociaciones, ¿no? De esas agrupaciones que finalmente pueden estar encubiertos, encubierto alguna otra, un objetivo no tan adecuado para la judicatura, uno. Y dos, también debe saber quién está patrocinando ello. Recuerden ustedes Chibolín. Chibolín hacía labor social, ¿no? Sin embargo, sus actividades pues eran delictivas, ¿no? Entonces, sí, así es, por eso, ¿no? Por eso el magistrado, en lo posible, tiene tanto trabajo, ¿no? Que debe abstenerse de participar en estas actividades que lo podrían poner en riesgo. O sea, un voluntariado, algo que ver con el ámbito religioso, pues eso sí, ¿no? O sea, lo que va a sumar a su imagen de dignidad, ¿no? A su imagen de probidad, eso bien, ¿no? Correcto, doctora. Después hay una pregunta que, digamos, quizás usted que ha sido magistrada, ¿no debería democratizarse el control interno para no caer en esta frase, otorongo no come otorongo? Mire, yo he sido jefa de control interno en el Ministerio Público, tanto en Cajamarca como acá en Lima Noroeste, y considero que no es que Otorongo no come Otorongo, ¿no? Creo que control interno tiene una labor sumamente delicada porque se trata muchas veces de investigar y de sancionar a los colegas, incluso si son amigos, ¿no? De eso se trata. Y democratizar, eso es lo que se ha buscado ahora con la existencia de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se ha sacado de la esfera de ambas instituciones a la autoridad, que es autónoma. Sin embargo, todavía no es autónoma totalmente porque sus integrantes son tanto jueces como fiscales. Pero de lo que sí podemos eh, estar seguros, al menos, ¿no? Al menos las instituciones han sido creadas para ello, es que realizan su labor siempre buscando que la disciplina y la conducta adecuada sea adecuada, ¿no? De los fiscales. Esa es la finalidad de control interno. Correcto, doctora. Y la última pregunta que está vinculada a la academia. ¿Debería, debería dictarse en la academia un curso de control de poder? Porque se ha evidenciado, por ejemplo, en el caso Cuellos Blancos, cómo se negociaban casos opuestos. Ujú. Eh, Me parece que más que control del poder, empecemos el primer paso, ¿no? O sea, esto está relacionado sí o sí con la ética y la integridad. Ujú. Porque en el caso Cuellos Blancos y todos los casos, los mega casos de corrupción, lo que efectivamente se puede ver es la necesidad de fortalecer el poder, pero ese poder es para cooptar una institución o Exacto. claro, o sea, en los Cuellos Blancos, ¿qué se trataba de cooptar? De cooptar el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? También de cooptar una parte del Poder Judicial, otra parte del Ministerio Público. O sea, lo que se trataba era de sujetar a las instituciones a determinados intereses privados, ¿no? O particulares. Entonces, pienso que la mirada siempre debe ser a través del fortalecimiento de las virtudes de los magistrados, también de sus asistentes, porque esa es la mejor manera de controlar ese apetito desmedido ¿no? De tener una institución manejable, ¿no? Exacto. Porque el poder, fíjese, el poder lo tiene cada uno de ustedes, el poder que le encarga
se le encarga a un juez y a un fiscal, es bastante. Para poder, para que se administre justicia tienen un poder, ¿no? Entonces, eso tiene que ser administrado de manera ética. Gracias, doctora. La verdad que sí, enriquecedora totalmente la conferencia. Desde ya también los invitamos a los magistrados y asistentes a a un curso de ética e integridad en la magistratura, que lo estamos promocionando. Definitivamente nos ha ilustrado todo lo que significa ser un magistrado y usted lo ha demostrado en los años que ha tenido la magistratura, doctora Calderón. Le agradecemos de sobremanera. Recordarles a los discentes de que una vez culminada la conferencia, se estará haciendo el registro de asistencia y las marcaciones que ustedes han realizado para obtener el certificado correspondiente. Desde ya, doctora, nuevamente las felicitaciones y el agradecimiento en nombre de la academia por la conferencia dictada el día de hoy. Gracias por la deferencia, doctora. Muchísimas gracias, Manuel. Reitero también mi agradecimiento y a todos quienes han participado. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Recording stopped. Bueno, buenas. Acabamos la conferencia a la hora prevista. Gracias.